Bueno, buenos días y muchas gracias nuevamente al equipo organizador del simposio de alergias y enfermedades respiratorias por la posibilidad de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Una aclaración, Lucila, es que el jefe del programa de posgrado de la Fundación Neumológica Colombiana es Carlos Eduardo Aguirre Franco, pero bueno, me ascendiste, muchas gracias. La Organización Mundial de la Salud dice ya desde hace unos años que debemos abandonar la baciloscopia y que debemos hacer pruebas moleculares a todos los pacientes sin baciloscopia. ¿Cómo les parece? Difícil. Hace 4 años trabajamos el lineamiento nacional de tuberculosis y en el lineamiento ustedes van a ver que sigue figurando la baciloscopia. Esta discusión la tuvimos. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud legisla primariamente para los países más pobres. Eso quiere decir África y algunas zonas asiáticas y obviamente por inequidad, pues seguramente nosotros tenemos zonas como África o como seguramente es así, pero globalmente, como país de ingresos medios, tenemos más disponibilidad de algunas cosas, pero hay que dejar el espacio seguramente de la baciloscopia, por una razón importante y es que la misma Organización Mundial de la Salud dice las pruebas moleculares no son para seguimiento, porque son huellas moleculares y el bacilo puede estar muerto y las pruebas moleculares siguen siendo positivas. Entonces, para hacer seguimiento lo que se recomienda es la baciloscopia. Entonces hay un poquito de contradicción ahí porque finalmente si yo quiero hacer seguimiento de cómo va reduciéndose la población bacilar y debo hacer baciloscopia para quienes partieron con una baciloscopia positiva, mi seguimiento, digamos, de reducción de la población bacilar es la baciloscopia. Entonces hay un poquito de contradicción ahí, nosotros mantenemos la baciloscopia ahí. Quise hacer como este preámbulo antes de entrar porque al final es un mensaje importante y es que la baciloscopia sigue y ahí estamos con ella. Esto pues ya lo conocemos, pues finalmente esta es la clasificación simplificada de las micobacterias. Estas son las del complejo Mycobacterium tuberculosis, ¿qué quiere decir? Que tienen una similitud, llamémoslo identidad genética. Aquí están las micobacterias no tuberculosas, anteriormente llamadas atípicas, que genéticamente son micobacterias también, pero genéticamente son diferentes de estas. ¿Qué quiere decir? Que si una prueba es específica, molecular, para Mycobacterium tuberculosis, pues detecta complejo Mycobacterium tuberculosis, pero no tuberculosas. Y por el contrario, una prueba específica de no tuberculosas, pues no será positiva para complejo Mycobacterium tuberculosis. Otro concepto que es muy importante. Aquí está el Mycobacterium lepre y están las micobacterias no patógenas. No me voy a detener mucho en esto, pero siempre que hablamos de métodos diagnósticos, pues aparece el cuento de la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, términos que la gente joven maneja bastante bien, pero en ese sentido, pues lo que quiero aquí destacar es que la sensibilidad es la probabilidad de que la prueba sea positiva en quien tiene la enfermedad y la especificidad es la probabilidad de que la prueba sea negativa en quienes no tienen la enfermedad. A veces cuando uno expresa algo en negativo, se enreda uno un poco, pero dicho de otra forma es que si la prueba está positiva, la persona tenga la enfermedad. Es otra forma de decirlo. Entonces al final uno quiere una prueba que detecte muchos pacientes y que si le sale a uno positiva, el paciente tenga esa enfermedad. Entonces eso para efectos prácticos es sensibilidad y especificidad y lo menciono porque finalmente estas son las pruebas que tenemos, pruebas fenotípicas y pruebas genotípicas para el diagnóstico de enfermedad y o de la resistencia en tuberculosis. Una cosa es hacer el diagnóstico que la micobacteria está presente y otra cosa es hacer el diagnóstico de la resistencia, que esa es la gran ventaja de las pruebas moleculares y es que uno lo puede hacer con ese mismo examen y de manera inmediata. Y entonces al final tenemos las pruebas
fenotípicas, que son las de rasgos observables, por eso se llaman fenotípicas, está el cultivo, básicamente medio líquido y medio sólido, y la baciloscopia, y las pruebas genotípicas, donde está básicamente la amplificación de ácidos nucleicos, la PCR que conocemos, los LIPAs, que son las sondas para detección de regiones, digamos, de similitud nuclear, y la secuenciación genómica, que es una prueba mucho más elaborada y menos disponible. Las pruebas de sensibilidad a medicamentos, o sea, una cosa es detectar, como yo decía, el que la micobacteria está presente, y otra cosa es detectar la resistencia, o sea, evaluar la sensibilidad. También son fenotípicas y genotípicas. Quiere decir, fenotípicas es que lo hacemos a partir del cultivo, y las genotípicas a partir de las muestras directas o en la identificación en la prueba molecular. Digamos, un mensaje que de una vez es importante que sea claro es: debemos pedirle a todos los pacientes hoy en día pruebas de sensibilidad desde el principio. ¿Por qué? Porque la resistencia ha aumentado. Tenemos mucha resistencia a isoniazida, tenemos mucha resistencia a rifampicina y multidrogoresistencia, y detectar tempranamente la resistencia es clave para dirigir y orientar el diagnóstico apropiado. Entonces debemos pedir pruebas de sensibilidad desde el principio, tanto en el cultivo, o sea, por pruebas fenotípicas, como en la prueba molecular. Ojalá pues la tengamos disponible, pero en general, como yo estaba diciendo, pues la idea es que la utilicemos cada vez más, y realmente ya en este momento en todas las ciudades grandes, intermedias y en algunas poblaciones hay disponibilidad de pruebas moleculares. La baciloscopia es la prueba menos sensible de todo lo que mostré. Obviamente dije no debe desaparecer, pero sí es la prueba menos sensible. Solamente el 50-60% de los pacientes que tienen tuberculosis tienen la prueba positiva. Entonces, al final es una prueba de baja sensibilidad, y si se compara con el cultivo, ustedes ven aquí, si el cultivo tiene una sensibilidad cercana al 90% o un poquito más, la baciloscopia es solamente el 50% de esos. Es muy raro que una persona que tiene baciloscopia positiva tenga el cultivo negativo. O sea, casi todos los que tienen baciloscopia positiva tendrán un cultivo positivo, pero uno detecta casos adicionales con el cultivo, y eso es lo que muestra ahí esta imagen. Si uno no hiciera cultivo, pues dejaría de diagnosticar todos estos. Si uno pone la prueba molecular aquí, como una tercera barra aquí, las pruebas moleculares tienen una sensibilidad que en algunos casos puede ser superior al cultivo, pero globalmente, como estamos hablando de muestras clínicas, la sensibilidad es un poquito inferior al cultivo. Sigue siendo el patrón de oro de la tuberculosis el cultivo, para la resistencia y para el diagnóstico. O sea, siempre debemos pedir cultivo de todas formas. La prueba molecular la pedimos precisamente es para hacer el diagnóstico rápido, pero sigue siendo el cultivo la prueba que define, digamos, que la enfermedad sí está presente. Esto lo muestro, y es una publicación del grupo de la Corporación de Investigaciones Biológicas de Medellín, ya de hace un tiempo, pero simplemente para mostrar precisamente que la sensibilidad de todas estas formas de cultivo, este es el Lowenstein-Jensen, que es el que más utilizamos casi todos, y aquí están los métodos líquidos, el radiométrico y el MIGIT, que tiene muy buen rendimiento. Mire que la sensibilidad puede llegar hasta 90 y pico, 96%. Estas son las tasas de detección, pero miren el tiempo, y es que obviamente va a tomar, esto es en número de días, y estos son el número de días en pacientes con baciloscopia positiva o con baciloscopia negativa que se detecta el cultivo positivo. O sea, estamos hablando de 2 a 3 semanas. Entonces, cuando uno tiene al frente un paciente que tiene que tomar decisiones rápidas, pues el cultivo tiene esa desventaja. Entonces hay que pedírselo a todo el mundo, pero tiene la desventaja que se demora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno debe pedir la prueba baciloscopia, cultivo y prueba molecular simultáneamente. Y en el cultivo y en la prueba molecular, pues la sensibilidad a medicamentos. Entonces, al final, las pruebas moleculares, pues en tuberculosis, pues nos permiten detección de micobacterias,
o sea, diagnóstico y detección de resistencia a fármacos, y hay desde formas muy elaboradas con equipos que ya prácticamente hoy en día no se usan tanto, hasta cada vez equipos mucho más portátiles y que se pueden llevar casi que al lado del paciente. Entonces, pues estas pruebas tienen la ventaja digamos, de esa disponibilidad. Fíjense la cantidad de pruebas que hay disponibles, la que ha sido como tradicionalmente conocida, que es el GeneSpert, con la desventaja de que salvo los GeneSpert más recientes, que son el GeneSpert Ultra, solamente miran rifampicina y nos dejan fallengues con la isoniazida. No sabemos qué pasa con la sensibilidad a isoniazida. Y lo que pasa es que anteriormente, en la mayor parte de los países del mundo, las personas que eran resistentes a isoniazida, más del 90% eran resistentes también a isoniazida. Entonces se asumía que si una persona tenía resistencia a rifampicina, a rifampicina, tenía resistencia a isoniazida y era multidrogo resistente. Entonces el GeneSpert pues era el indicador de que había que darle tratamiento para multidrogo resistencia. Sin embargo, cada vez detectamos más casos de monorresistencia a rifampicina que son sensibles a isoniazida. Y recuerden que a pesar de que rifampicina es el mejor medicamento para tuberculosis, el segundo mejor es isoniazida. E isoniazida funciona muy bien cuando hay poblaciones bacilares grandes, mejor que cualquiera. Entonces uno no debería perder la isoniazida. Entonces las pruebas moleculares a las que debemos apuntar son las que miren isoniazida también, como el Genotype o como el GeneSpert de últimas generaciones, como el GeneSpert Ultra, o cualquiera de estas que están aquí, algunas, la que tenemos nosotros disponible en la Fundación Neumológica, Fundación Cardioinfantil, es el Labo Real Time, que miran entonces varios medicamentos de primera y de segunda línea. Entonces, son muchas las posibilidades digamos, de pruebas, y cuando ya se mira resistencia, recuerden que esas pruebas, por un lado, miran el diagnóstico con una secuencia específica para el diagnóstico de que está el complejo micobacterio en tuberculosis, pero para dar resistencia tienen que detectar es el gen de resistencia, que son los que están aquí. Esto es rifampicina, isoniazida, tambutol. Estos son los genes que detectan estas pruebas, y por lo tanto a veces se necesitan poblaciones bacilares un poco diferentes. Tengan cuidado que al interpretar una prueba molecular, a veces se detecta el complejo y a veces no se detecta, y una cosa es que diga negativo para la resistencia, otra cosa dice no detectable. Cuando diga no detectable, significa que de pronto la población bacilar y el número de ciclos de la prueba no permitió definir si sí o no había resistencia. Entonces, es un tema importante a tener en cuenta. Entonces, son diferentes como los niveles para hacer el diagnóstico y de la presencia de la micobacteria y de la presencia de resistencia. Esto lo muestro simplemente para decir que seguimos pidiendo muy pocas pruebas en el país. Esto es 2015, está aquí hasta el 2015, pero a pesar de que aquí tengo un corte de hace 8 o 9 años, esto ha variado poco, y los pacientes se les hace el diagnóstico solo con baciloscopia. Eso no puede ser, porque debemos pedir el cultivo y debemos pedir pruebas de sensibilidad. Las pruebas de sensibilidad aquí solamente el 30% de las personas tienen la prueba de sensibilidad. A todo paciente hay que pedirle prueba molecular y prueba de sensibilidad, no abandonando la baciloscopia en nuestro concepto. Y entonces, para terminar, dicho esto, pues cuando ya lo ponemos a la luz de un algoritmo diagnóstico, entonces estos son los algoritmos que tiene el Ministerio de Salud en su resolución, y que los trabajamos hace unos 3 o 4 años, pero recordemos que los algoritmos diagnósticos son una orientación y su utilidad depende del criterio del médico que los aplica. Eso es válido para todos los algoritmos. Tener un algoritmo no es que le resuelva, es como la inteligencia artificial, es un algoritmo. No, depende de quién lo aplique, de cómo se le pregunte al algoritmo. No es como yo le aplico el algoritmo a la fuerza del paciente, sino cómo veo yo el paciente a la luz del algoritmo. Y al final no se debe, y esto va muy en el camino de la preocupación de que digamos que hay que pedirle prueba molecular a todo el mundo. ¿Por qué? Por un tema primero de disponibilidad y segundo de costos,
y es que no debemos, porque si le hiciéramos prueba molecular a todo el mundo por cualquier sospecha, pues los costos serían altísimos. Entonces, no se debe sospechar tuberculosis con cualquier gripa o bronquitis, eso lo sabemos, ¿sí? O cuando los síntomas tienen una explicación alternativa evidente. Recuerden que hay una definición que tiene el Ministerio de sintomático respiratorio, toda persona que tose más de 15 días. Y eso puede ser válido como definición, pero si estamos en una institución, como por ejemplo en la Fundación Neumológica, si una persona tiene POC, o tiene asma no controlada, o tiene enfermedad pulmonar intersticial, pues tose más de 15 días. Entonces, pues si el diagnóstico está claro, pues no le voy a pedir pruebas para tuberculosis. Entonces, al final es un tema de criterio, pero no se debe dejar de sospecharla cuando ya no parece gripa u otro diagnóstico. Es un tema de criterio la aplicación de los algoritmos y parte de una sospecha clínica que debe estar muy bien sustentada. Y este es el primer algoritmo que está en la resolución del ministerio, que es en personas que no pertenecen a poblaciones vulnerables. Y lo que planteamos allí, en la resolución, y está en el libro nuestro de neumología, es que a todo paciente hay que pedirle la vaciloscopia sería de esputo y la radiografía de tórax inicialmente, a la luz de una sospecha bien sustentada. Fíjate que ahí no estamos diciendo todavía cultivo y prueba molecular para el paciente que no tiene condiciones de riesgo, pero ¿qué pasa si la vaciloscopia está positiva? Pues hay que comenzar el tratamiento. Ahorita voy a decir qué pasa de aquí para abajo, pero si está negativa, pues evalúe y correlacione con la radiografía de tórax. Casi ningún paciente, recuerden que en el 85-90% de los casos de tuberculosis es respiratoria, y es muy raro que una persona tenga tuberculosis con radiografía de tórax normal. Puede pasar, pero es muy raro. Entonces nosotros sí, digamos, le hacemos mucha estímulo a que se utilice cada vez más la radiografía de tórax. Si es normal, pues uno debe considerar otro diagnóstico, pero si hay alteraciones, pues hay que continuar el proceso diagnóstico. Ahora, si el paciente llegó por sospecha y la vaciloscopia es negativa y persiste la sospecha a pesar de la vaciloscopia que está negativa, o salió positivo en la vaciloscopia, es lo que viene aquí en la diapositiva. Ahí, en ese grupo de personas inmunocompetentes, sin ningún otro factor de riesgo, ahí se debe hacer la prueba molecular y el cultivo. No me voy a detener mucho más allá en lo que está de aquí para abajo, porque pues finalmente la prueba molecular va a ser positiva y nos confirma el diagnóstico, nos muestra si es resistente o no es resistente a rifampicina si usé un GeneSpert, o nos muestra si es negativo, y en ese caso hay que reevaluar otro posible diagnóstico, o el cultivo si es positivo o negativo. Recuerden que a veces puede pasar que tengamos la prueba molecular positiva y el cultivo negativo, raro, o lo contrario, raro, pero en ese caso hay que mirar en el contexto de cada paciente. Si ya vamos a personas pertenecientes a poblaciones vulnerables, ¿y a qué nos referimos a poblaciones vulnerables? Personas con cualquier condición de inmunosupresión o personas que viven en situaciones donde el riesgo de resistencia es muy alto, como por ejemplo en las cárceles, como por ejemplo en los pacientes farmacodependientes, los habitantes de calle. Entonces aquí en estas poblaciones, donde a veces la población bacilar es más pequeña, en estos pacientes debemos comenzar con la prueba molecular de partida. Aquí ya no es la vaciloscopia, se hace la vaciloscopia fundamentalmente porque si es positiva nos permite el seguimiento posterior, pero aquí el diagnóstico fundamental es prueba molecular, pero no se deja de pedir el cultivo, como les digo, porque sigue siendo el patrón de referencia. Y la radiografía de tórax. Y esto es en niños. Los niños pues se deben abordar como una población que también es paucibacilar. Las formas de ellos normalmente tienen una población bacilar muy pequeña, y por lo tanto en ellos la prueba molecular también es de partida. Con el cultivo también hacemos la vaciloscopia, pero aquí ya no aparece la radiografía de tórax, pero con una cosa nueva aquí, y el grupo, aquí está Iván, y sabe que así, digamos, el grupo pediátrico utiliza criterios epidemiológicos. Como ellos son paucibacilares, a veces la confirmación del diagnóstico
bacteriológico es más difícil, entonces se usa el criterio tuberculínico o de pruebas de estimulación de interferón gamma, los IGRA. Lo que pasa es que en los menores de 5 años no está tan bien validada, pero puede ser válido cualquiera de las dos, tuberculina o IGRA, como un criterio adicional diagnóstico en los niños. Entonces, la diferencia con el algoritmo anterior. Al final, terminando pues la presentación, tenemos que usar más pruebas moleculares, nos permiten un diagnóstico rápido de la enfermedad y de la presencia de resistencia, pero el patrón de oro sigue siendo el cultivo. Al final, lo más importante es que para diagnosticar tuberculosis hay que sospecharle. Normalmente cuando uno sospecha tuberculosis, confirma el diagnóstico. Y si duda, seguirla sospechando, que la tuberculosis se la termina haciendo a uno. Bueno, eso era el mensaje que les quería dejar. Muchas gracias. ¿Ah?